Top, vamos a comenzar, señoras y señoritas. Vamos a hacer un ciclo de clases que van a girar o van a estar relacionados con el Penimiut Torah, o sea, la Torah de la Kabbalah, y el desarrollo personal, o sea, la forma en que la persona puede ir creciendo personalmente y puede ir avanzando en muchos aspectos. ¿Okay? Entonces vamos a centrarnos, o sea, el tema se va a centrar principalmente en el desarrollo de la persona y a través de los conceptos de Penimiut Torah, o sea, los conceptos más profundos. En este sentido, ¿Quiere café? Por favor, café caliente y Hashem cuidando de la gente. Entonces, el ciclo lo vamos a dividir en dos partes. Una parte es conocernos a nosotros mismos, un conocimiento personal al Piasot, y después una segunda parte de cómo modificar en forma profunda ciertos comportamientos, cómo tratar de modificarlos o avanzar en una forma que podamos llegar a lo que los Jajamín van a llamar Shlemut, que lo podemos traducir en nuestros términos como armonía, ¿bien? A una vida armónica. Entonces, lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Dice Rabbeinu Haim Vital, en su libro Sharei Kedushá, nos da el Baale Madá. Él dice que sabemos, las personas que tienen conocimiento, que Gufa Adam, que el cuerpo de la persona, Einenu Ha'adam Atzmo, el cuerpo de la persona no es la persona misma. Mitzad Aguf, del punto de vista del cuerpo, que Zenikra Besar Ha'adam, porque el cuerpo se llama la carne de la persona. Entonces, lo que nos está diciendo el Rab es que el ser humano, cuando yo quiero definir al ser humano y solamente lo voy a observar a nivel físico, lo físico del ser humano, entonces estoy centrándome en algo que realmente no es el ser humano, porque la persona no es el cuerpo, eso no es el Adam, eso es el guf del Adam, o la carne del Adam, o los gidim, los tendones, o los miembros, etc., pero no son la persona misma. O sea, quiere decir que la persona misma no es lo material, sino que la persona misma es otra cosa, que está por sobre esas cosas materiales. ¿Okay? Y esto nos va a ayudar a entender muchas cosas que a veces nos es difícil de podernos relacionar con ellas, porque no entendemos hasta qué punto estamos como detenidos, como estancados en una percepción muy material de nosotros mismos. Yo quiero quiero afilar un poco más este concepto, porque muchas veces resulta, y nosotros hemos crecido, hemos vivido y crecido en una sociedad donde la idea de lo humano estaba única y exclusivamente centrado en lo material. ¿Bien? O sea, la idea del ser humano es algo total y absolutamente material. Incluso, estoy tomándolo como un ejemplo, es bueno que así sea en ciertos puntos, pero hay que entender qué está detrás de esto. ¿Bien? Por ejemplo, muchas veces se suele hablar de la itkadmut, por ejemplo, el avance de la medicina. La medicina ha avanzado mucho, y es verdad, ha avanzado mucho, y Baruch Hashem. Pero muchas veces, si nosotros nos percatamos de lo que está detrás de esa forma de ver el mundo, de que el mundo avanza porque la medicina avanzó, ¿eso qué quiere decir? De que las personas ahora pueden de alguna manera tratar mejor a su cuerpo. ¿Mejor? Y eso para ellos significa avance, eso significa avanzar.
O hay cosas incluso que llegan a cosas un poco, entre comillas, absurdas, no lo son, porque cuando una persona está en situaciones difíciles, cualquier cosa le ayuda a avanzar, ¿no? Pero muchas veces ante muchos tipos de cosas se suelen llegar a extremos en los cuales vemos que a la persona únicamente le importa o le interesa su vida material, lo material de su vida, y no nada más. ¿Bien? Hay una gran, ustedes conocen eso muy bien, que hay personas que lo alenu, una cosa bastante rara, ¿no? Para nosotros extraña, pero a veces para las personas por las situaciones en las que caen no lo son, sin juzgar, simplemente para que entendamos frente a qué estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que a veces quiebran monetariamente grandes empresas y alguno de los gerentes o la gerencia quebró, o la empresa quebró y queda con deudas y más deudas y probablemente con cárcel o quién sabe con qué cosa, y el señor decide suicidarse. Es una cosa bastante extraña para alguien que piensa que la vida no es eso, que la vida no es tener dinero o dejar de tenerlo. Pero hay personas que piensan que sí. O sea, hay personas que entienden que el tener dinero, eso es lo que los hace que se levanten todos los días en la mañana. ¿Bien? Y el no tener es algo que transforma la vida en un gris, que va de un gris a un negro. ¿Bien? Y eso trae depresión y trae conflictos y trae culpas, que hay que buscar el culpable de por qué precisamente en esta familia la economía no avanza. Debe ser porque ella gasta mucho, debe ser porque él despilfarra, debe ser porque hay algún amante dando vuelta por allá que quita el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre buscan. Entonces, todo ese es el mundo que vivimos. Y es en el mundo que han vivido muchas personas, metidas en ese mundo, ¿eh? En un mundo donde lo material, eso es lo que existe. Y cuando no hay eso material, entonces como que la vida terminó, como que la vida se acabó. ¿Eh? Entonces, viene acá Rabbi una forma completamente distinta de ver esto, es que precisamente hombre, ser humano, no es lo material. No quiere decir que estemos disociados, está junto. Pero cuando hablamos de Adam, hablamos de otra cosa. No hablamos del guf, o lo material, de las cosas materiales. ¿Okay? Esto lo vamos a repetir varias veces porque aunque lo entendamos, se necesita analizarlo profundamente, se necesita como introducirlo dentro nuestro para vivir de una manera armónica. Internalizarlo, porque la armonía que la persona puede tener consigo mismo, con las otras personas y obviamente con Akadosh Baruj Hu, está basada en la posibilidad de poder internalizar que lo importante es la vida del espíritu, en que eso es lo importante. ¿Okay? El cuerpo es como el estuche. ¿El estuche? Es un medio. Hay muchos medios que Akadosh Baruj Hu nos entregó y uno de ellos es el cuerpo, que obviamente se cuida, se guarda, se protege, etc. Pero no es el centro. ¿Por qué? Porque eso ya nos llevaría a vivir una vida materialista. Akshav, esto yo lo vamos a conectar mucho, precisamente también con la forma en que tenemos, porque, como les dije, esto es una clase donde vamos a tratar de primero conocernos a nosotros mismos y conocer también los puntos en los cuales tenemos que tratar de corregir. ¿Bien? Y hay algo muy fundamental cuando una visión materialista ha ingresado tan fuerte, que también en el cumplimiento de la Torá de las mitzvot lo importante es lo material. ¿Bien? El cumplimiento de la Torá y de las mitzvot tiene obviamente cosas materiales. ¿No? Los tefilim no son aire. ¿Bien? Y la jalá no es un pensamiento. ¿No? Taharat HaMishpachá tampoco no es simplemente un libro, sino que son cosas que se realizan en la práctica, en el mundo material. Es verdad. Pero Taharat HaMishpachá no es solo alajot, no son solo leyes. También la jalá no es solamente una ley. Así como el separar la carne de la leche no solamente son horas, ni la tzniut es simplemente que la falda tenga que tener tal o cual característica.
sino que hay algo que está por sobre todo eso, que en la medida en que no podamos o no sepamos de qué estamos hablando, no vamos a lograr captar realmente cuál es lo principal en la vida del espíritu. Entonces, lo primero que hay que saber es eso, que hay un mundo material, existe. Que eso no es el ser humano, no es el ser humano. Pero estamos combinados. El punto es que muchas veces nosotros pensamos que lo material nuestro, eso es lo que maneja todo, que lo controla todo. Pero eso no es realmente así. Quiero que empezamos a estudiar un poco en ese kibun. Nimtza Adam hu apnimiut. Dice entonces el Rabbenu Haim Vital, que el hombre, que es lo que es realmente pnimiut. Pnimiut. ¿Quién? Rabbenu Haim Vital, que en Sharei Kedusha. Entonces dice, Nimtza Ha'adam hu apnimiut. Resulta entonces que el hombre, ¿qué cosa es? Pnimiut, lo interior. Que lo que realmente es importante es lo interior, lo que está dentro de la persona. Akshav. Aval aguf hu ainyan lebush echad. El guf es un lebush, o sea, es un vestido. Lo que realmente es la persona está cubierto por un cuerpo, por materialidad como todo. Titlabesh bo nefesh asichlit asher hi ha'adam atzmo beodo ba'olam hazeh. Y todo el tiempo que estemos en este olam, que estemos en el mundo estamos constantemente bajo una gran bajo un edgar muy grande, un desafío muy grande, que es el hecho que lo que realmente somos está vestido de materialidad. Lo que cada uno está rodeado de algo material. Y eso es un edgar, es un desafío saberlo manejar, saberse manejar de esa forma. ¿Okay? Entonces el Rab nos va a dar algunos puntos para empezar a conocernos a nosotros mismos. Ahar el Rab también dice que Moshe levush aguf ha'adam, el vestido del cuerpo humano, o sea, el cuerpo humano es un vestido, yase auman betatnit ivre aguf, está hecho de manera tal que conforma ciertos miembros en el cuerpo. Así también Akadosh Baruj Hu hizo que lo que realmente es el ser humano, o sea, la penimiut, esté también constituido por partes. De la misma manera que si nosotros vemos a nivel material, el cuerpo humano que tiene manos, que tiene pies, los diferentes miembros que el cuerpo tiene, que es el lebush material, ¿no? El lebush material. Hashem Itbaraj, esto es una forma de manifestar externamente una pnimiut, una cosa interna, algo interno, que eso interno es lo que se conoce como el tavnit diukan anefesh, que se llama el tavnit, o sea, la imagen del alma. Y la imagen del alma está dividida en dos grandes esferas. La imagen del alma se divide en dos grandes esferas. Una esfera se llama Ramach Evarim, 248 miembros. Esto quiere decir que es el alma la que tiene 248 miembros que se reflejan después a nivel externo. Pero lo importante es que el alma misma, ella está constituida de 248 Eivarim. Velahem, y ellos, estos miembros del alma, tienen Shasa Gidin, 365 tendones. Amekashrim et haevarim uleamshich al yadam adam beachiyut me'ever el ever kedimion tzinorot. Y de la misma forma que a nivel humano nosotros vemos cómo funciona anatómicamente el ser humano por fuera, esto es simplemente una forma de manifestar algo pnimi, algo interno, que son los 248 miembros y los 365 tendones. ¿Okay? Quiero explicar un poco esto porque también existe mucha confusión sobre a qué se refiere cuando estoy hablando de uno y otro. Si nosotros tenemos 248 más 365, ¿cuánto da? 603. ¿Quién? ¿Cuánto da? 603.
613, Najón, 248 más 365 da 613. ¿Bien? Y ese número es el número que representa ¿qué? Representa las mitzvot. Najón representa las mitzvot. Y entonces yo podría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa representa las mitzvot? Najón, pero antes que nada es la vida interna, la persona no es el cuerpo, ¿bien? Sino que la persona es la pnimiut. Entonces cuando estamos diciendo que los miembros y los tendones están representando a la pnimiut, a la parte interna de la persona que es el alma, entonces eso es lo que quiere decir que ese número, ¿bien? Ese es un número que está relacionado con el alma. Eso quiere decir que el alma se construye a través de un número. Ese número es el número 613. No es simplemente un cálculo de cuántas mitzvot. Ustedes saben que ni siquiera sabemos a qué mitzvot se refieren. ¿Me entienden? Por ejemplo, para que son mujeres, pero digamos para que conozcan, la mitzvah de los tefilim ¿es una o dos? ¿Escucharon alguna vez esa pregunta? ¿Es una mitzvah o son dos mitzvot? ¿Son dos? ¿Dos o una? ¿Cuál es el tip para saber si una mitzvah es mitzvah y otra es otra mitzvah separada? ¿Cuál es el tip? Que tenga una brajá, una bendición. Cada mitzvah tiene una bendición. Entonces, los tefilín tienen una bendición o dos bendiciones. ¿Quién? ¿Dos o una? ¿Quién? Según los sefaradim, una sola bendición, y según los ashkenazim, dos bendiciones. Mahloket entre ashkenazim y sefaradim, si los tefilín son una mitzvah o dos mitzvot. Entonces, si los ashkenazim dicen que los tefilín son dos mitzvot, entonces quiere decir que dejan fuera de las 613 una mitzvah que para los sefaradim sí es mitzvah. ¿Najón? Para que la cuenta complete, ¿najón? Que se complete. Entonces la verdad es que nosotros no sabemos exactamente cuáles son. No es que se sepa realmente cuáles son todas las mitzvot, eso no es así. El número representa un número espiritual. Y por lo tanto, aunque tiene una cierta dimensión física, y los tefilín son físicos, no son un pensamiento, no son un número, pero si empezamos a retomarlo todo, nos vamos a encontrar con que hay muchas cosas en las que realmente nosotros estamos megasheshim beafel, como se dice en hebreo. Estamos raspando en la oscuridad. ¿Bien? Porque realmente el número representa el número del alma. Y también los miembros de los que se están hablando son miembros que tienen que ver con el alma, no con los miembros físicos de la persona. Y los tendones tienen que ver con tendones que tienen una repercusión espiritual, que son espíritu y no realmente algo físico. ¿Me comprenden? Porque unas son las mitzvot aseh y otras son las mitzvot lo taseh. Ustedes entienden, saben de eso, ¿no? Sin embargo, si empiezo yo a definir uno por uno, vamos a encontrarnos con muchos problemas. Para que entiendan, el número del alma es el 613. Cuando Hashem manda esas mitzvot en Har Sinai, lo que está mandando es que cada uno de nosotros que estamos acá construya su alma. En la medida en que nosotros cumplimos mitzvot, el mundo espiritual nuestro que se llama alma se construye. Si no las cumplimos, entonces eso que se llama alma no se construye. O si hacemos lo contrario, eso que se construyó puede destruirse. ¿Bien? ¿Cómo sabe la persona ¿Quién? en su mundo físico Sí. que se construyó? ¿A cómo sabe si está construido o no? El mundo espiritual que se va construyendo es paralelo al nuestro. No vamos a hablar ahora de eso, pero lo vamos a ver en más adelante. O sea, a nivel físico tú te puedes parar delante de un espejo y vas a ver siempre lo mismo, nunca vas a ver nada distinto. ¿Bien? Sin embargo, hay algo que está más allá del espejo. Pero entonces, ¿qué se puede utilizar para prevenir que a lo mejor se está destruyendo?
Tratando de acercarse cada vez más a la Torah. O a lo mejor al revés. ¿O qué? Que no se está construyendo, que se está destruyendo. no sabes. Somos dinámicos. Se construye y se destruye, se construye y se destruye. La destrucción es la que nosotros conocemos como pecado y la construcción es lo que conocemos como volver en Tshuva. ¿Ok? Ahora, entonces, el mundo, como les dije, el mundo espiritual de la persona que Hashem Yitbaraj nos entregó es precisamente esto que nos entrega en Har Sinai de poder construir nuestra propia personalidad, de construir nuestra alma. Porque ya dijimos que lo importante es la pnimiut, que el ser humano es lo pnimi, no lo externo. Entonces, al construir lo interno, nosotros también le vamos a dar una vida diferente a lo externo. ¿Bien? Una vida completamente distinta a lo externo. Por ejemplo, hay muchas mitzvot que hoy día nosotros no hacemos, porque no tenemos la posibilidad material de hacerlo. ¿Majón? Korbanot, otro tipo de cosas que tienen que ver con el Bet HaMikdash, las halajot que tienen que ver con la tierra de Israel. Hay muchas cosas que no estamos en condiciones hoy día de hacerlas. ¿Bien? Entonces nosotros podríamos pensar, entonces, que decir que nuestro mundo espiritual de alguna manera está cojeando. Sí, es verdad, cojea, en muchos puntos cojea, pero en otros no. Entonces hay que tratar de construir aquello en lo cual nosotros podemos realmente construir, hacer, que todavía lo tenemos. ¿Okay? Incluso ustedes saben, es una opinión, pero interesante, la opinión simplemente se las digo a nivel de Yeda. En Tisha B'Av y en Yom Kippur hay una brajá que no se dice de las 15 brajot de la mañana, que es Sheasali Kol Tzorki. Sheasali Kol Tzorki, que es la brajá que se dice por los zapatos. ¿Por qué? Porque como ese día andamos sin zapatos de cuero, entonces está prohibido ponerse zapatos de cuero en Kippur y también en Tisha B'Av, entonces no se dice esa brajá en la mañana. ¿No? Bueno, por ejemplo, ustedes saben, Rav Ovadia, él opina que sí hay que decirla. ¿Bien? A pesar que en el Sidur dice que no hay que decirla, pero él enseñaba que sí había que decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sí usan zapatos de cuero ese día, y eso a lo mejor puede ser que nos ayude a nosotros a no usarlos. Entonces, con una especie de agradecimiento se dicen, como otras brajot que se dicen en el mismo sentido. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que muchas veces, a pesar de que hay algo que no hacemos, o puede ser que no lo hagamos por X motivo técnico, a lo mejor haciendo otras cosas, puede ser que se esté cubriendo eso que está faltando. ¿Comprenden? Que se cubra lo que falta a través de otras cosas. Aquí está. Vamos a continuar. Claro que entonces lo del alma que tiene los miembros y los tendones. ¿Nahom? Al derech ze, dice Rabbeinu Haim Vital, yo no les voy a leer todo el libro, vamos a ir tomando algunas cosas que me interesa tener presente. Al derech ze, de esta forma, Shasa Gidim Ruhaniim, están los 365 tendones espirituales, Shela Nefesh, del alma, Mitlabshim Tov Shasa Gidin Shebaguf, que se visten, ingresan dentro de los 365 Gidim físicos. ¿Okay? O sea, el Rab dice, están los espirituales, que es la parte lo importante, pero estos son vestidos, se visten, ingresan y dan vida a tendones que son materiales, ¿okay? Que según la Torá, ellos son en total 365. ¿Okay? No es porque anatómicamente sea así, no está hablando a nivel anatómico, sino está hablando que estas fuerzas espirituales, que son 365, se revisten dentro del ser humano en 365 realidades que llamamos gidim, que llamamos tendones, pero puede ser que haya muchos más tendones o haya muchos menos. Eso no me importa. Lo que me importa es que esta fuerza espiritual pnimi se reviste externamente en el cuerpo en eso. Umam Shichin, presten atención a eso, Mazon Agufani, y a través de ellos llega el alimento del cuerpo, Shehu Adam, que es la sangre, Llega el Ramach Ebreaguf, llega a los
248 miembros del cuerpo, y mazoma ruhani pnimi betojo, con un mazón pnimi, con un alimento interno, lefarnes remach ivrea nefesh, que a través de eso entendemos o vemos que se está alimentando o vienen del alimento de los 248 miembros espirituales. Les explico enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo espiritual, que es el alma, ¿bien? Dijimos se divide en estos dos grandes grupos, ¿bien? Los miembros y los tendones con los números correspondientes, que corresponden al número del alma, que es 613, que son las mitzvot que Hashem entregó en el Sinai. Ahora, esto se reviste en el cuerpo en diferentes realidades. Hay una realidad que es la realidad que llamamos gidim, que son tendones, y que la Torá dice que en el cuerpo hay 365, no porque realmente los haya, sino porque hay 365 fuerzas que me interesa a mí activar. Y estos gidim conectan un miembro con otro miembro, que en total los miembros son 248. No porque haya 248, sino porque hay 248 realidades físicas en el cuerpo que me interesa activar. ¿Me comprenden? Akshav. Y en esto vamos a hilar un poquitito más fino, Dafka en el punto de los gidim, o sea, en el punto de los tendones. El Rab dice que a través de los tendones pasa la sangre. ¿Quién pasa la sangre? Estamos hablando obviamente de una sangre espiritual. No estamos hablando de la sangre física, sino que estamos hablando de la sangre espiritual. Primero, la palabra gidim, tendones, en hebreo, viene de la palabra leagid, que significa decir. Cuando estamos hablando de los gidim, de los tendones, estamos hablando de una comunicación, de que dentro del cuerpo se produce una comunicación. Una cosa se comunica con otra. Y lo que se comunica de uno a otro es dam, sangre. La sangre, no la sangre física, sino la sangre que es la fuente de la vida también espiritual. Ustedes saben que ¿cuánto suma en hebreo la palabra dam? Dalet mem. La dalet es, ¿cuánto vale la dalet? 4. Y la mem, ¿cuánto vale? 40, o sea, 44. Dam es 44 y 44 es la suma de ab. Aleph, Bet es 3, Aleph 1, Bet 2, 3, y M, que es 41. 41 más 3, 44. Entonces eso quiere decir que la comunicación que existe en el cuerpo, que nosotros conocemos como gidim, tendones, es una comunicación que hay entre el padre y la madre, entre Abba e Ima. O sea, que nosotros somos vida porque hubo una comunicación entre el Ab y la Em, entre el padre y la madre. ¿Me comprenden? Si no hubiese habido comunicación entre Ab y Em, no hay Dam. No hay Dam, no hay vida, porque la sangre es la vida. ¿No? Entonces, la vida espiritual de la que nosotros estamos hablando es una comunicación que existe entre el padre y la madre, entre Ab y Em. Se forma, ¿qué cosa? Dam. O sea, que Dam es la conclusión de lo que hay entre el padre y la madre. ¿Okay? Estamos hablando a nivel espiritual. ¿Okay? Que después, a nivel también físico, ustedes saben, la sangre es lo principal. Si la persona lo vale no se desangra, puede fallecer. ¿No? Pero eso ya es una conclusión física. Estamos hablando a nivel espiritual. ¿Okay? Y no se olviden, Gidim viene de leagid, que significa decir, comunicar, agadá. Por ejemplo, la Agadá de Pesach se centra precisamente en liberar todo esto que estaba prisionero por el faraón, que lo tenía todo esto como detenido. Am Israel logra soltarlo y de esa manera las generaciones que vienen después van a poder recibir la Torá. Ahora, si yo a la palabra Dam, Dalet Mem, le agrego la letra Aleph, que la letra Aleph es Hashem es Aleph, Alufo Shel Olam, entonces me queda la palabra Adam. Aleph, Dalet, Mem. Adam, la persona. O sea que vemos entonces que el ser humano es una conjunción de Akadosh Baruj Hu, Hashem Itbaraj, el padre y la madre.
estos tres marquivim, estos tres formas, realidades, son las que forman nuestra vida espiritual. Y esto es muy importante para lo que vamos a desarrollar de aquí en adelante. No existe vida espiritual si no hay un papá y no hay una mamá, y si no está Hashem. O sea, la familia y Akadosh Baruj Hu forman un núcleo que sin él no se puede construir vida espiritual, no se puede avanzar espiritualmente y no podríamos conocernos. Nosotros no nacemos de una espora, no hay generación espontánea, sino que hay algo que nos comunica con lo humano, que son nuestros padres, y hay algo que nos comunica con lo divino, que es la conexión con Hashem. ¿Bien? Entonces, esto es lo principal. No se olviden, la vida del alma, 613, el número correspondiente, la comunicación que hay nos indica que cuáles son los puntos principales: padre, madre, Hashem Yitbaraj. Ellos son los que dan la base de nuestra vida espiritual. Aksha, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque normalmente no normalmente, sino que por el hecho, les leo un poquito del Rabbi y enseguida les voy a explicar. Después que pecó Adam Arishon, Be'achal me'etz hadat tov vara, y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, Juvru nafsho begufo gamhen kol echad mitov vara. Se llenó también el cuerpo y también el alma de algo que mezcla lo bueno y lo malo. O sea, ¿qué esto qué quiere decir? Que como Adán y Javá hicieron un het, que conocemos como el het del Etz Hadat, aunque no sabemos exactamente definir qué ocurrió, pero ocurrió algo ahí. Entonces, este Erkev del que estábamos hablando, Abba, Ima, Hashem Yitbaraj, perfecto, Dam, Gidim, Adam, toda esta mezcla de conceptos perfectos que formaban a un ser humano capaz de poder relacionarse con sus padres y relacionarse con Hashem, esto recibió un golpe. Se recibió un golpe y por lo tanto estos tres markidim, padre, madre y Hashem Yitbaraj, son hoy día los focos de los conflictos. Todos estos tres puntos son los focos que traen los conflictos. ¿Bien? Ya sea del lado paternal, ya sea del lado maternal. Les voy a explicar a qué se refiere. Uno puede decir, si yo con mis padres siempre estuve muy bien, con mi papá, mi mamá, todo perfecto, no hubo conflictos, sí. Pero estos conflictos se manifiestan en diferentes cosas después. ¿Okay? Puede ser que con la persona específica no, pero puede ser que una persona quiera mucho a su papá. Por ejemplo, tenga una relación muy buena con su padre, etc. Pero una mujer, por ejemplo, hoy día que está de moda, están en contra del sistema patriarcal. ¿Okay? Están en contra del sistema. Pueden ser que quieran mucho a su papá, ¿okay? Pero es como que el papá es algo diferente, ¿no? Como si no fuese parte del sistema patriarcal, ¿no? ¿Okay? Y es también un asunto bastante curioso, hasta tal punto que, entre comillas, ustedes vienen de Latinoamérica y ustedes saben que los apellidos, por lo menos el primer apellido que se pone es el apellido de ¿quién? Del padre, ¿no? Entonces hay muchas personas, mujeres feministas, que deciden ponerse el apellido de la madre. Ahora, el apellido de la madre es el apellido de ¿quién? Del padre de ella. Entonces vamos al apellido tal vez de la madre del padre. Las mujeres no tienen apellidos, tienen que saber que las mujeres no tienen apellido, a no ser que se lo haya inventado ella y ella decida llamarse ahora, no sé, pero si no, si recibió el apellido del padre, entonces el apellido de su papá. Y si no, si es el de la madre tiene el apellido del papá de ella, y así, ¿no? Entonces, ese conflicto que comienza a aparecer es precisamente porque el Nahash se introdujo en los tres puntos que forman nuestra estabilidad. Y también a nivel matriarcal, el hecho de que una persona se lleve muy bien con su mamá, no haya problemas con la madre, ok. Pero la madre de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, está expresada en la esposa. Que entonces,
va a ocurrir que los problemas con la esposa o que los que parecen ser problemas con la esposa tienen un punto que hay que tratar de solucionar y entender a nivel muy, muy, muy profundo. ¿Okay? Y obviamente los conflictos con Akadosh Baruj Hu están presentes en forma muy, 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 muy obvia, ¿no? Entonces, con el Het de Adam Arishon, dice Rabbeinu Haim Vital, ingresan conflictos en los puntos que tendrían que haber sido la construcción de nuestra vida espiritual. O sea, nosotros tendríamos que haber fortalecido la parte del Av, la parte de Em, la parte de Hashem, y eso es lo que nos da nuestra vida espiritual. Pero el conflicto aparece. Y esto es lo que tenemos que tratar de solucionar en la medida que vayamos avanzando. Entiendo bien, entonces se alteró. ¿Cómo? Si entiendo bien, se alteró el arquetipo del padre y de la madre. No se alteró, recibió golpe. El arquetipo existe, pero nos pone en conflicto. O sea, el arquetipo está ahí, pero estamos en conflicto con él. El Het de Adam y Javá ingresa lo bueno y lo malo en los Evarim y también en los Gidim. O sea, que en la forma que tenemos nosotros de contemplar ahora el arquetipo va a ser conflictiva, nos va a causar conflicto. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en muchas cosas, en el Tanaj está lleno y lo vamos a ver a profundidad a nivel de Kabbalah. ¿Quién querías preguntar? Puede ser el caso de Gerim, ¿Quién? porque muchas veces una persona o una familia no viene ¿Quién? completa. Najón, ¿quién? O se presentan a un Beidín, aunque toda la familia se presente, ¿Quién? no se aceptan a uno, o ¿Quién? a dos, incluso de un matrimonio, solamente a una parte. Uh-huh. Y la otra parte se queda como que... Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que una persona que se convirtió no tiene padre. No, tiene padre y madre, tiene Abraham y a Sará. Vamos a explicar el tema espiritual, estamos hablando a niveles espirituales, o sea, el arquetipo existe, tiene que existir, porque si no, no va a venir a un lugar donde no hay arquetipo, obvio, que está allí, pero es con nombres distintos, pero el arquetipo está, a eso me refiero, que la persona tiene que creer que existe Hashem, si no, no tiene sentido, que tiene que saber, por mucho que le resulte un conflicto. ¿Okay? No es que una persona cambia su manera de vivir o hace teshuvá o una persona se convierte y al día siguiente de que salió del mikve abre el sidur y ya está agarrando ángeles con las manos. No pasa así. ¿Okay? No suele funcionar así. Ven malazot, es un trabajo, es así. Hala. Vamos a continuar. Entonces, para fundamentar precisamente cómo funciona este ejemplo del que estamos nosotros construyendo lo espiritual, para conocernos a nosotros, que es donde venimos, cómo somos, cómo actuamos y cuáles son los puntos que hay que corregir. ¿Okay? Trae Rabbeinu Haim Vital su famosa teoría sobre los Arba'a Yesodot. Es un punto principal en la Torá de la Kabbalah y en la Torá del Sod y Penemiut Torah, que existen 4 Yesodot. Viene y dice, Gam et ze leumat se asa Elokim. Behu anikra Adam. Existe porque obviamente, como les dije yo, si una persona, por ejemplo, no acepta todo este ejemplo, no quiere no los miembros, sino los Gidim, y no el Dam, y no nada de esto, entonces se transforma en algo ajeno. ¿Okay? Que nosotros vamos a llamar Sitra Ahara, vamos a llamar el Satán, vamos a llamar el Yetzer Hara, etcétera, una serie de nombres. Pero él dice que existen 4 Yesodot. Yesh, Arba y Yesodot. Son 4 los Yesodot y de eso vamos a tratar de hablar en forma profunda para poderlos entender. Yo no voy a tocar esta vez, con respecto a los Yesodot, el tema de la astrología. ¿Okay? Porque los Yesodot de alguna manera se relacionan con los astros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso es solamente una variable. Es solo una variable, no es la única variable en la formación del Yesod de cada persona. ¿Okay? Y lo que va a decir, tampoco él lo va a tratar acá, porque según lo que él nos va a enseñar, los 4 Yesodot están dentro de cada uno, solamente que uno prima más. ¿Bien? ¿Por qué uno prima más? Porque puede ser la combinación de varias variables que se dieron en esta persona, que nació en un mes donde ese era el Yesod principal, o que tiene cierta reencarnación, que estas reencarnaciones están basadas en ese Yesod principal. ¿Me comprenden? O puede ser porque vio circunstancias en su vida, o creció, se educó,
optó por conductas que tienen que ver con ese yesod. ¿Me comprenden? Entonces no quiere decir que que una persona sea solamente un yesod, sino normalmente prima uno, estando todos los demás también. Los 4 elementos. Que no existen 4 elementos que son el fuego, la tierra, el aire y el agua. ¿No? A eso nos estamos refiriendo. Y hay una sección de eso que es la astrología, que nos enseña que cada mes hay un yesod que prime. Las personas que nacen bajo ese yesod van a tener eso desarrollado en su personalidad, pero eso es solamente una variable, solamente una. Hay otras variables más que forman la personalidad de la persona. ¿Okay? Entonces vamos primero a ver lo siguiente. Antes del Het, dice Rabbeinu Haim Vital, antes de que Adam Arishon hiciera el Het, todos los yesodot, o sea, el fuego, el orden es fuego, tierra, aire y agua. Tierra, fuego, no fuego, tierra, aire, agua. Ese es el orden de los meses al menos. No es siempre el único orden, pero el de los meses. Antes del Het, estos yesodot eran 100% positivos. ¿Ok? 100% positivos. Yo voy a explicar esto, pero por favor quiero que me lo entiendan porque a veces es un poco difícil de poderlo entender, pero vamos a ver en la práctica. ¿Okay? Antes del Het, o sea, antes del Het de Adán y Javá, los yesodot, como les dije, eran todos positivos. Por ejemplo, vamos a tomar un solo ejemplo. El yesod del fuego es la causa de la gava, o sea, del orgullo y de la soberbia. ¿Bien? Pues bien, el orgullo y la soberbia no son defectos, sino que son ma'alot, son virtudes. ¿Bien? Hoy día nosotros, depende del momento en que se utilicen. Antes del Het siempre eran virtudes. No en ningún caso y en ningún momento era un defecto. ¿Me comprenden? O, por ejemplo, el yesod del agua. El yesod del agua es la fuente de los deseos de relaciones íntimas. Eso no es un defecto, porque si no, no estaríamos acá. ¿No? Ninguno estaría acá. Sin embargo, tiene Jupá, Kiddushin, tiene Tarat HaMishpachá, tiene una serie de reglas. Antes del Het no hay reglas, nada. Absolutamente nada. Y eso fue lo que conocen del Midrash, que el Nahash los vio a Adán y a Javá. ¿Por qué? Porque era lo natural, punto. No había ningún tipo de restricción a nada. Porque los yesodot eran 100% positivos. Todos, absolutamente todos. La envidia, el orgullo, el robar, entre comillas, el ofender, todo lo que hoy día para nosotros son vicios o cosas negativas, son producto del Het, o sea, del pecado de Adán y Javá. Antes eran todos positivos. ¿El robar era positivo? ¿Qué? Por supuesto. Por ejemplo, positivo. Podían comer de todos los árboles del jardín, ¿qué? Que no habían planteado. Podían tomar lo que ellos querían de quien querían. No había propiedad privada, no había separación de poderes, ni había quien más ni quien menos. Todo era una situación paradisíaca. Pero también antes del Het no había gente. Estaban ellos dos, no ellos dos, había 5 personas. Sí. Mucho más fácil mantenerla. Pero, La ¿Quién? moralidad y todo. Najón, sí, pero esas 5 personas sale el mundo. ¿Cómo? ¿cuáles eran 5? Adán, Javá, Hebel con sus 2 hermanas y Caín con su hermana. ¿Quién? Sí, ellos, porque si ellos hubiesen nacido después del Het, simplemente hay que entender, ellos entonces, ¿por qué ellos tuvieron que ser expulsados del Gan Eden? Si ellos no pecaron, ¿por qué los expulsaron? Entendemos que ellos nacieron antes, solo que las cosas pasaban muy rápido, entonces en el Tanaj se ven los acontecimientos de una forma que no es realmente como lo que realmente ocurrió. Pero ese es otro tema, que es un tema que debemos considerar aparte. Entonces, los yesodot eran en sí todos positivos, eran fuerzas positivas, completas. No había restricciones de ninguna de ellas. Hoy día nosotros tenemos que manejarnos con estos yesodot de una manera distinta.
Yo me voy a referir, por lo menos ahora que alcancemos a ver, el primero que el Rab va a traer. Vamos a hablar del Yesod Aesh, del fuego, o sea, del elemento fuego, Yesod Aesh. El Yesod Aesh, que forma parte de nuestra personalidad. Todos tenemos Esh dentro nuestro, todos. No hay quien no tenga, todos tenemos. ¿Okay? En especial los niños. Los niños recién nacidos y los jóvenes son los que, donde el elemento Esh está mucho más presente y probablemente siempre. ¿Okay? El elemento Esh está en los seres humanos, en nosotros, está en la naturaleza, está en muchos lugares en la naturaleza, está en los animales, obviamente también en las plantas, y también está representado el elemento Esh en una ciudad. ¿Bien? Hay una ciudad de las ciudades del mundo donde el elemento Esh es representativo, que es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén se considera construida sobre, para y por el elemento Esh, y por lo tanto es un lugar donde la soberbia, el orgullo, la intransigencia, el kaas, el enojo, son parte de su esencia. Y lo fueron siempre, y lo van a seguir siendo siempre, y no está mal, así tiene que ser. ¿Ven? Así tiene que ser. Y las personas que vienen a vivir aquí se convierten poco a poco en intransigentes, kaasanim, intolerantes, gritones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así es y así tiene que ser, porque la ciudad es así, es así. ¿Bien? Hay personas que eso se maneja mejor y lo sacan, por ejemplo, en el Bet Midrash, entonces se discute mucho. ¿Bien? O en discusiones que tengan algún tipo de sentido, y hay quien lo toca en el claxon de los autos. Pero eso de Jerusalén es así. Por eso a veces hay muchas personas que este Yesod no está tan desarrollado en ellos, o no es algo que sea parte tan principal, y les molesta mucho Jerusalén, no se sienten cómodos. Les es un poco incómodo esto porque se sienten como que no es el lugar. ¿Eh? Pasa a veces. Incluso Jerusalén misma, la topografía de la ciudad, me refiero a la ciudad vieja, ¿no? La topografía en la ciudad vieja, ustedes saben que en Jerusalén, les voy a traer la próxima clase para que lo vean en el dibujo, en Jerusalén existen 3 valles, las 3 valles. Está el que se llama el valle de Emek Amakim, Emek. Está en la parte occidental, rodeando el monte de Sión, está el valle que se llama el Valle del Geinom. ¿Okay? El Valle del Geinom está allí. Está en donde ustedes pasan por el Kotel. Si ustedes ven desde que vienen de la ciudad vieja hacia el Kotel, hay un valle también ahí, que parte de ese valle está tapado por las casas de los árabes, hacia allá. Ese valle se llama el Valle de Tiropeón. Se llama así el Valle de Tiropeón. Y está al otro lado, entre el Monte de los Olivos y el Arabait, hay otro valle, que ese valle se llama el Valle de Yehoshafat. ¿Okay? Son 3 valles, uno acá y otro acá, forman la letra Shin, que se forma en la topografía la letra Shin. Y las partes de montañas que hay entre un valle y otro valle, en uno está el Arabait, el monte del templo, y en otro lado acá está el monte Sión, ¿okay? Que son los 2 grandes montes y los 2 grandes centros energéticos de la ciudad, uno masculino y otro femenino. En la ocasión de eso también vamos a hablar en algún momento cuando lleguemos a esos temas. Entonces la letra Shin, que es la letra que suena en Esh que suena, la Aleph no suena, que suena la Shin. ¿Bien? También a nivel humano, en el cuerpo humano, la letra Shin se ubica en la cabeza. ¿Bien? La letra Shin se ubica precisamente en la cabeza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la letra que tiene fuego. ¿Bien? Además, la forma de la letra indica como 3 flamas hacia arriba, ¿no? ¿Bien? Entonces hay fuego. El fuego significa energía. ¿Okay? La energía normalmente, ¿qué es lo que hace? Sube, porque el fuego también sube. O sea, de poco se empieza a aumentar, crece. ¿No?
Es por eso que a nivel de midot, de cualidades, se suele considerar o se suele definir al fuego, que de allí viene precisamente la gava, o sea, la itnasut, el querer ser más, porque es algo que te lleva a levantarte por sobre los demás. Akshav, yo les recomiendo, hubo un Rav en Jerusalén, falleció ya, que era una persona muy especial, muy especial. ¿Por qué? ¿Qué es lo especial de él? ¿Qué es lo especial que había en él? Que era una persona con mucha forma de educar para la ishtadlut. O sea, él opinaba que había que educar para la ishtadel. O sea, nunca tomar absolutamente nada como algo que se entiende que es así, sino que había que la ishtadel. Es parte de su shitá de Musar, también tienes que la ishtadel ser bueno, tienes que ishtadel. Y para eso, ¿qué significa? Que si estás, por ejemplo, en una calle, no en Shabbat, en día de semana, y estás completamente solo, tanto en la calle como en la vereda, pero la luz es roja, te quedas esperando hasta que la luz cambie a verde. No atraviesas, porque hay que la ishtadel, hay que hacer la ishtadlut. ¿Bien? No hay nadie. Hoy día la gente pasaría, incluso si hay gente, la gente pasa igual, ¿no? Incluso si hay autos, de todas maneras pasan igual. O hacen parar los autos. El Rab era un Rab, era yeque, por lo tanto era muy ordenado. No, Yerbach no son yeque, ellos son rusos. Rab Volve. Y él tenía algo muy interesante que ocurrió durante la Guerra del Golfo, por allá por los años 90, la primera Guerra del Golfo, creo que fue con Bush padre, cuando Saddam Hussein nos tiró misiles sobre Israel, tiró muchos misiles, y el ejército pidió que estuviésemos con una máscara antigases, porque no se sabía cuál era qué es lo que podía ocurrir, ¿no? Rav Volve utilizó la máscara hasta que el ejército dijo que ya no era necesario. Cuando nadie en el país la usaba, él seguía con la máscara. ¿Por qué? Ishtadlut. No porque no tuviera emuná, él tenía una emuná muy grande, pero había que enseñar Ishtadlut. Si esto es lo que hay que hacer ahora, porque así hay que le Ishtadel, lo somjim alanes, con la máscara al lado, hasta el final. Hasta el final. Ishtadlut es esforzarse, hacer el esfuerzo humano por algo, no dejarlo al mazal o lo demás, a cosas extrañas. No, hay que hacer el esfuerzo humano, y él lo hacía así. Esa era su shitá de Musar. En las clases, cuando él estaba enseñando, tenía la máscara al lado, estaba con la máscara al lado hasta el último momento, cuando ya nadie la usaba, ya toda la gente ya la habían tirado. Datí, no datí, ya nadie se ponía, él lo tenía al lado. ¿Por qué? Sonaba la sirena y se ponía la máscara. Cuando mucha gente ya ni siquiera lo hacía, hay gente, sonaba la sirena y se quedaban ahí sentados, Hashem Yazor. No, para él no había eso, Hashem Yazor, había que hacer Ishtadlut. Y él tiene un libro que se llama Alei Shor. 2 volúmenes, volumen 1 y volumen 2. En el volumen 1, el Rab te explica allí los 4 Yesodot, y cada una de las midot que están relacionadas con ellos. Besrat Hashem, la próxima clase, que ya avancemos un poco más en el tema, yo les voy a traer el esquema que Rav Volve trae ahí, lo hace en un círculo y va ubicando en los 4 Yesodot cada una de las midot correspondientes. Otra vez, lo que me interesa, es importante que lo conozcan porque es un estudio muy profundo que él hace de esto que estamos estudiando ahora. ¿Okay? Akshav. Otra cosa no otra cosa, sino que quiero volver a este punto porque no quiero que nos confundamos. ¿Bien? Existen los 4 Yesodot relacionados con la astrología, ya se los había dicho. Sin embargo, nosotros acá los vamos a estudiar de manera distinta. Los vamos a estudiar, como les dije, que los 4 Yesodot están en todos nosotros. Solo que uno suele sobresalir. Ahora, esto de que uno suele sobresalir es dinámico. A veces suele sobresalir uno, pero a veces puede sobresalir otro. ¿Me comprenden? Y a veces suele sobresalir uno, y muchas veces las decisiones que nosotros tomamos son por lo que en ese momento yo me siento más inclinado. Pero puede ser que en un
par de años más ese yesod descienda y surja otro. Y eso puede llevarme a que de pronto me dé cuenta de que estuve 3, 4 años estudiando leyes cuando lo que yo quería hacer era ser pintor. ¿Bien? Todavía eso, mail, gastaste dinero, pues ahora anda. Pero puede ser que una persona tome decisiones que son un poquitito más complejas, como casarse con tal persona porque siente que eso es lo que lo complementa, cuando puede ser que el yesod es en 10 años más sea otro distinto y sienta que la persona que tiene delante es un extraño. ¿Y eso está relacionado con influencia planetaria? No, eso es una sola cosa, es lo que te dije, no es solo eso, esa es una sola variable. Nosotros tenemos muchas variables. Con la luna en esto, con el sol en esto, nació a tal hora. Eso es la astrología. Eso es la astrología y esa es una variable, pero no es la única. Por eso te digo, cuando una persona a veces suele hacer elecciones por lo que siente ahora, que es a donde él tiende, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que lo que hoy día sientes que así va porque naciste en un mes de fuego, con un ascendiente en fuego y con otra cosa en agua y te transforman tu personalidad pero esto es ahora. Pero puede ser que hayan otras variables que comiencen a aparecer más adelante, incluyendo la propia autoconstrucción. ¿Y de qué depende? Depende, o sea, si es una persona que se autoconstruye, él puede decir, sí, yo entiendo que tengo mucho poder en el fuego y soy muy mandón, por ejemplo, pero él decide construirse una teva sheni, una naturaleza segunda, y trabaja sobre sí hasta tal punto que logra eliminar el orgullo o el kaas, por ejemplo, el ser mandón de sí mismo. Por eso dice que tenemos prioridad por que estamos arriba de la astrología. Que estamos arriba del mazal, sí, porque el mazal, eso que quiere decir el mazal es solamente una variable, pero hay más. Están las reencarnaciones, están los dibukim o están los siburim, y también está el libre albedrío de cada uno. De una persona decide, yo sé que tengo estas características y estas, pero estoy decidido a cambiarlas. ¿Bien? Es como una persona, por ejemplo, que es un mahur, un adicto a las drogas, al alcohol o a los cigarrillos. Un día decide, se acabó y cambió. ¿Bien? Eso también es un iñán. ¿Por qué? Porque la adicción, uno puede pensar, bueno, ser adicto es una cosa muy mala porque es en contra de la salud, ¿no? Pero tienen que saber que además la adicción tiene comportamientos que van junto con la adicción y uno de esos es la manipulación. Los adictos son muy tendientes a manipular a los otros. Entonces no es solamente la enfermedad, sino la manipulación. Entonces cuando una persona decide se acabó esto, incluye también de que tiene que cambiar ese comportamiento. Y esos son trabajos no simples. No es aprenderse un libro, son cosas que hay que trabajarlas. Bueno, Bezrat Hashem vamos a tratar de ver cómo eso se da. Quiero que les quede claro, los yesodot están en todos los yesodot están en todos. A veces uno prima, pero no siempre. A veces la persona por varios motivos, incluso personales, él decide, sí, entiendo que soy así, pero esto lo quiero cambiar. Y puede cambiar un Teva Sheni. Si quieren saber qué es lo que significa el Teva Sheni, hay un libro que escribió un gran Rav. El Rav se llamaba Rabbi Shneor Zalman Miliadi, que el libro se llama Tanya, y él habla ahí del Teva Sheni. Cómo se puede transformar tu primera naturaleza en una segunda naturaleza. Shelot, ¿preguntas?